hermanos, que no os dejéis pensar, ni os conturbéis, ni os confundan, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso, un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Puede sentarse. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por su misericordia y Dios nos bendiga con su palabra bendita. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ayer estuvimos hablando acerca del primer templo y el segundo templo. Estuvimos viendo que el primer templo lo construyó, dijimos, Salomón. David quiso construirlo. Dios le dice, tú no puedes hacerlo. Tu hijo va a ser el que lo va a construir. Él preparó todo, preparó madera, preparó hierro, puedo decir, preparó los músicos, los cantores. Le dejó todo listo a su hijo, pero su hijo se encargó de construir el templo. Salomón. Por eso se conoció como el templo de Salomón. Luego hablábamos acerca de la invasión asiria y la invasión babilónica, que tanto se llevaron cautivos al reino del norte como al reino del sur. Estuvimos viendo esto y con, ¿verdad? Nabucodonosor invadiendo, destruyó el templo de Salomón y se llevó cautivo a ese grupo o ese sector del pueblo judío. Amén, hermanos. Entonces, luego viene la reconstrucción de ese templo. El primero que pone la primera base, la primera piedra para la reconstrucción fue Zorobabel. Encontramos en Esdras, en Nehemías, cómo estos hombres, ¿verdad?, trabajaron en la reconstrucción. El pueblo regresa. Explicábamos que el pueblo lloró de alegría ver el templo nuevamente construido, no con la misma majestuosidad que lo hizo Salomón, pero se alegraban a otros de tristeza porque no era igual. Pero el templo estaba construido y los sacrificios comenzaron de nuevo. Amén, hermanos. Todo comienza igual. Luego, cuando Cristo estuvo acá en esta tierra, en su ministerio, Él profetiza, Él dice de que no quedaría piedra sobre piedra cuando aquella gente le muestra el edificio, ¿verdad?, de la majestuosidad del templo, porque el rey Herodes, después del trabajo de Zorobabel, Esdras, Nehemías, él amplía el templo para congraciarse con los judíos, y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, destruida. Y esto sí sucedió. El general Tito, cuando entra con el ejército romano, se encargó, ¿verdad?, de que no quedara piedra puesta o pared que no fuera destruida. Y vuelvo a decir, lo único que tienen como recuerdo de esa majestuosidad del templo es el muro de los lamentos, donde van a llorar los judíos, a clamar a Dios por la redención de ese pueblo. Amén, hermanos. Entonces, fue después, 70 años después de que Cristo haya dicho esto, y fue invadida nuevamente Jerusalén, destruido el templo. Y bueno, hemos visto, hermanos, el exilio que el pueblo ha tenido. Estuvimos explicando acerca de esto, cómo los palestinos se hicieron propios de esas tierras y cómo reclamaron esas tierras y por qué los árabes palestinos tienen esa lucha con el pueblo judío y por qué ellos se creen los dueños de ese terreno, esa tierra geográfica o ese punto geográfico de tierra que ellos creen que son los dueños por la primogenitura, porque ellos consideran que el primogénito es el que tiene que heredar las promesas
promesas que Dios había hecho, y ya que Ismael es el primogénito de Abraham. Ayer estuvimos viendo todo esto. Nada más un recordatorio, y también, ¿verdad?, para los que no estuvieron acá. En este año, el 14 de mayo, Israel cumple 70 años de haber sido reconocido como nación. Recuerda lo que Isaías dice y pregunta, ¿verdad?, de Dios. Dice, ¿será que la tierra podrá dar a luz una nación, o la nación, en un solo día? Y la respuesta se llegó, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que en 1948 Israel fue declarado una nación en un solo día, cumpliéndose la profecía que Dios había hablado a través de su profeta. Amén, hermanos. Desde entonces los eruditos de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, ellos enseñan que el tiempo comienza a contarse que lo que Jesús dijo, porque ellos dicen, si se cumplen 70 años, ¿verdad?, de haber sido reconocido Israel como nación, estamos contando una generación. Entonces dicen ellos, se cumplen 70 años de una generación, y también se cumple lo que Jesucristo, según ellos, profetizó en Mateo capítulo 24. Si usted va conmigo, por favor, capítulo 24, verso 32 al versículo 42, en el Evangelio de Mateo. Gloria al Señor. Adoramos al Rey. Gloria a Jesús. Dijimos Mateo 24, ¿verdad? Verso 32. Vamos a ver si estos versículos son los que queremos leer. Dice la Biblia, estamos en el verso 32. ¿Qué dice? De la higuera, aprended. Ellos dicen que la higuera, ¿verdad?, o Israel se asocia a la higuera. Y Jesús dice acá, dice, de la higuera aprended la parábola. Recuerden que una parábola es una comparación, puede ser de algo real como algo irreal, pero para poder presentar un mensaje, bueno, en el caso de esta parábola, Jesús llevar un mensaje hacia la nación y para todos nosotros que estamos leyendo en este momento esta parte. De la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están como tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, los estudiosos asocian, ¿verdad?, ese cumplimiento del año de 1948 a esa fecha cuando la higuera comienza a reverdecer, aquella higuera que había sido marchita. Comienza nuevamente sus brotes y comienza a reverdecer el tiempo de Israel. Es reconocida como una nación. Algunos dicen, los discípulos pensaron que cuando Jesús les dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, ellos pensaron que estaban refiriéndose a ellos, a su generación, pero no fue así. Recuerden que ellos murieron y ha pasado más de 2000 años de ese tiempo. Amén, hermanos. Y una generación se cuenta de 70 a 80 años. Esa es una generación. Entonces, vamos a ver, seguimos leyendo la palabra del Señor. Estamos en el versículo 32, ¿verdad? Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y ese verano que está cerca apunta a el rapto de la iglesia. Amén. Vamos a continuar. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén, hermanos. Amén. Ahora, el siguiente versículo dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora bien, vamos a detenernos acá. Estamos en el versículo 34, ¿verdad? Y vamos a ir al libro de los Salmos para entender qué es una generación o cuántos años tiene una generación de acuerdo a la Biblia. Salmo 90, verso 10. Yo quiero que el que lo encuentre primero me lo lea en voz alta. Amén, hermanos. Mientras yo me detengo acá en Mateo 24, verso 34. ¿Lo tiene usted? Salmos 90, 10. ¿Qué dice, hermano? Los días de nuestra edad son de 70 años. 70, oiga, los días de nuestra edad son de 70 años. ¿Y qué más dice? Y si los más robustos son 80 años, por todo su cadena es molestia y trabajo, porque tú casa y trabajo. Entonces, una generación se cuenta, según lo que la Biblia nos enseña, de 70 a 80 años para los más robustos. Pero la palabra generación viene de la palabra griega, que es la palabra genea, y también de la palabra hebrea, que es la palabra dor, y esa palabra significa líneas de descendencia de un antepasado.
También esta palabra es el ciclo de vida desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de los hijos o descendencia de esta persona. O sea, una generación contó desde que usted nació hasta que llegaron sus hijos. En cierta manera, u otra de las formas, es desde que nacemos hasta que morimos, de acuerdo a lo que dice el libro de los Salmos, que la edad del ser humano es de 70 años y el más robusto es de 80, una generación. Ahora, si esto lo asociamos y si esto fuera así, entonces estamos viendo que si el cumplimiento de la Biblia, de lo que Jesucristo dijo referente a la higuera, comenzó a cumplirse en el año de 1900, dijimos, 48, entonces a la fecha o a este año estamos en un periodo de 70 años. Ahora, con esto yo no digo que Cristo va a venir en esta fecha. Nadie lo sabe. Sería mentiroso si yo le digo que viene en mayo. Amén, hermanos. Pero estamos siguiendo lo que Jesucristo nos ha enseñado y estudiando acerca de ello, de lo que sí estamos seguros de que viene, hermano. El día y la hora no lo sabemos, pero debemos de estar listos. Y si estas señales las estamos viendo, es de estar preparados, porque el verano está cerca. Porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero debemos de estar preparados, esperándole en todo momento. Aleluya. Gloria al Señor. Adoramos al Rey. Regresamos a Mateo, capítulo, dijimos, 24, verso 34. Dice, de la higuera, o de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así dice la Biblia. Seguimos leyendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto se va a cumplir. Amén, hermanos. Ahora, dice el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces hemos explicado esto. Jesús hablaba como siervo. Amén, hermanos. Ahora, dice el versículo siguiente, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La pregunta es, ¿estamos viviendo esos tiempos? Claro que sí. Sigue diciendo la Biblia, porque como en los días del diluvio estaban comiendo, emborrachándose, bebiendo, dice la Biblia. ¿Qué más dice? Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto pareciera normal, comiendo, bebiendo y casándose. El problema es el tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Y quiénes son los que se están casando? ¿Y cuáles son las leyes que están implementando los gobiernos? Estamos viviendo los tiempos, hermano. Recuerde que la maldad era tan grande que el designio del corazón del hombre era solamente hacer el mal. Eso dice la Biblia, y por eso Dios decidió destruir toda esa raza, toda la humanidad de ese tiempo, reservando la vida de 8 personas nada más, que se salvaron en el arca. Amén, hermanos. Salvaron del juicio de Dios a través del diluvio. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Génesis 6 nos explica. Los ángeles caídos, el mismo diablo, los demonios, habían tomado control de la humanidad. Habían distorsionado la genética humana, teniendo relaciones ángeles o seres que abandonaron su morada espiritual con seres humanos. Comenzaron a nacer gigantes. La genética se había distorsionado para ese tiempo. La palabra de Dios dice que toda carne se había contaminado. Pablo más adelante dice que hay varios tipos de carne. Esto significa que hasta los mismos animales se habían corrompido. Una de las cosas que se cree es que los hombres, los seres humanos, tenían relaciones sexuales con los animales. Era terrible la situación. Lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos. Amén. Es lo mismo. Entonces, si esto, Jesús dice que sería el tiempo de su venida, igual que los tiempos de Noé, entonces, hermano, Cristo viene ya. ¡Aleluya! Cristo está a las puertas. ¡Amén! Y debemos de estar listos, hermano. Amén, hermanos. Entonces, sigue diciendo la palabra, el versículo 39, ¿verdad? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí habla de un tomar, de un arrebatar. Algunos dicen, no, es que no se refiere al tiempo del rapto. La Biblia dice que van a haber personas arrebatadas para ese momento. Uno será tomado y el otro será dejado.
Amén, hermanos. ¿Qué sigue diciendo? Vamos a ver, estamos en el versículo 40, ¿verdad? 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será. Qué terrible será para las personas que se quedan, que estén hablando con uno de ustedes y de repente ya no lo ven. Espero que sí sea, y no se quede usted. Que de repente estén platicando con usted y que usted les está hablando de Cristo y no está peleando con ellos. Esté hablando de Cristo y de repente usted desaparece. Usted está con el Señor y la gente comienza a llorar, a buscarlo, a llamar a la policía. No, es que mi papá, mi mamá, mi hijo, mi esposo, mi esposa desapareció y no los encuentro. Las líneas estarán saturadas porque no será una sola persona que estará dando reporte. Y esto será en todo el mundo. Amén, hermano. Algunos dirán, los extraterrestres se los llevan. Yo sabía que había algo raro. Ese comportamiento de esa gente. Se vestía feo. Bien viejos se veían. No se pintaban ni el pelo, ni la cara, ni nada. Es tremendo. Yo sabía que había algo raro ahí. Los extraterrestres se lo llevaron de seguro. Eso es lo que yo pienso que pueden decir la gente. A lo mejor digan otra cosa. Amén, hermanos. Pero lo cierto es que ya no estaremos. Lo cierto es que ya no estaremos, hermanos. Eso será lo mejor de todo. Vamos a ver el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Dice o no dice de que va a venir? Sí, va a venir. Va a venir nuestro Señor y nos llevará. Qué duro será para la gente que se queda. Agonía tremenda, hermano. Agonía tremenda. Claro que esto va a pasar luego. Habrá más empleo. Sobrará trabajo. Lo contratarán o contratarán a las personas que se queden por un sueldo, buen sueldo. No habrá muchos trabajadores, muchas partes de la iglesia que tienen esos empleos van a quedar vacantes. En cierta manera esto va a ayudar para la gente que se quede. Amén. Así que si usted se queja por el empleo que tiene y por el sueldo que tiene, ya sabe. ¿Verdad que no? No vale la pena nada. No vale la pena. Mejor sigamos adelante y firmes. ¿Verdad que sí? Dice la palabra, el versículo 43, ¿verdad? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora velaría y no dejaría mirar su casa. El versículo 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Muchas personas han olvidado esto. La Biblia dice que el amor se enfriará. Deseos de buscar de Dios, poco habrá. Se va a enfriar. El deseo de esforzarse por estar adorando, pero quieren volar con el Señor. Amén. Y así no son las cosas. Amén, hermanos. Yo considero que usted en un bus, decimos nosotros, acá, si usted se quiere subir y no paga, no lo deja subir. Amén, hermanos. Hay que estar listos, hermanos, en Cristo Jesús. Pero bueno, no estamos hablando del rapto, estamos hablando del tercer templo. Pero esto tiene relación, hermano. Sí, amén. Amén. Entonces decíamos que una generación, ¿verdad?, se compone, ¿verdad?, con el ciclo de vida de una persona. Esta es una generación. Amén. Nuestros padres, una generación, nosotros, otra generación, nuestros hijos, otra generación. Generaciones diferentes. Y está compuesta de 70 a 80 años. Entonces, si la Biblia dice, hermanos, que aprendamos de la higuera, aprendamos de la higuera, que es el pueblo de Israel. Si ya ha comenzado a florecer, y si ya tiene todo este periodo de tiempo, estoy seguro que la venida de Cristo no tarda. Amén, hermanos. El pueblo judío sabe muy bien que se están acercando a un acontecimiento bastante grande. Ellos están esperando al Mesías porque a Jesús lo rechazaron. Lo están esperando, pero ellos quieren prepararle el templo. Pero para preparar el templo tienen que tomar control del terreno donde los árabes o palestinos construyeron su templo al Dios Alá.
la cúpula de la roca, la Meca. ¿Sí me explico? En cierto año, cuando tomaron control y posicionaron nuevamente de esa tierra, un guía palestino comenzó, el que se encargaba de guiar a los turistas que llegaban, él los llevó exactamente a los puntos más importantes donde estaba ubicado, situado el templo de Salomón. Entonces ellos están seguros que es ese mismo lugar que fue usurpado por los árabes palestinos. Pero ellos quieren, hay un instituto que se conoce como el Instituto del Templo, que ya tienen todas las cosas preparadas. Tienen el candelabro de oro, la menorá, están pidiéndosela al Vaticano porque ellos saben y están seguros que la tienen ellos. Fueron los romanos que invadieron y se llevaron todos esos tesoros. Amén, hermanos. Y esta gente que está encargada del Instituto del Templo, ellos dicen asegurar que ellos saben dónde está el arca de la alianza, el arca del pacto. Ayer hablábamos que muchas veces, yo escuché muchos mensajes de algunos predicadores que decían que el arca Dios se la había llevado al cielo y por eso que en Apocalipsis aparecía en el cielo, pero no es la misma. Hemos hablado y vimos a través de la Biblia, ¿verdad, hermanos? Que el arca de la alianza o el arca del pacto, como se conoce, es una réplica de lo que hay ahí arriba. Estuvimos viendo a través de la Biblia que cuando Dios le ordena a Moisés que construya el tabernáculo, le dice, así como ves esto, hazlo acá. Amén, que el tabernáculo fue una sombra de lo que hay allá en el cielo. Por eso es que la Biblia dice que Cristo entró al templo, al tabernáculo, no hecho por manos de hombre, sino al celestial. Y vertió, derramó su sangre, entregó su sangre y la depositó en el arca de la alianza allá. Por eso es que dice la Biblia que Él no entró con sangre ajena, dice Hebreos, sino con su propia sangre al lugar santísimo, y no el hecho por manos humanas, sino el de arriba. ¿Ven, hermanos? Para redimirnos y pagar de una vez por todas por el pecado de la humanidad. Y que ya no hubiera necesidad de más sacrificios, con uno solo, el del Hijo de Dios, Dios mismo. Decíamos que hace más de 2600 años que Dios dejó de trabajar con el pueblo judío. Decíamos que el tiempo, el reloj se detiene. Amén, hermanos. Y comienza el tiempo a los gentiles. Y es por eso que hasta el día de hoy, si Israel quiere hacer algo, tiene que ser aprobado por los gentiles. Porque es el tiempo de los gentiles. Se llegará el tiempo donde Israel tomará nuevamente la iniciativa. Pero será para cumplirse la última semana que está profetizada por Daniel. El tiempo de la gran tribulación. Una semana consiste en 7 días. La gran tribulación durará 7 años. La última semana, según lo que Dios le mostró a Daniel. Amén, hermanos. Y es por eso, como cualquier cosa que tenga que pasar con el pueblo judío, o son las Naciones Unidas, o Estados Unidos, o cualquier otra nación gentil, pero no es Israel el que decide en sí. Es por eso que decíamos ayer que el presidente de esta nación, el mes pasado, dijo que movería su embajada de Tel Aviv hasta Jerusalén, reconociendo Jerusalén como la capital de Israel. Entonces, inmediatamente, cuando se da este anuncio, dijimos que Jimmy, el apellido es Morales, se levanta también y levanta la mano y dice, yo también la muevo. Y reconozco Jerusalén como la capital de Israel. Esto está llevando a un cumplimiento profético. Y esto lo estuvimos viendo en Zacarías. Zacarías está pronto de cumplirse esa parte. ¿Ven, hermanos? Entonces las Naciones Unidas se reúnen y la representante de las Naciones Unidas, de acá de esta nación, ella dijo que piensen bien lo que van a hacer y las votaciones que van a hacer. Estamos observando qué países son los que votarán en contra de Israel. Y cuando nos pidan ayuda, les recordaremos esto. 128 naciones votaron en contra de que no quieren que Jerusalén sea la capital de Israel. Otras se abstuvieron de votar, no, ni sí ni no. Solamente 2 naciones votaron a favor para aprobar de que Jerusalén sea la capital de Israel. Dijimos que fue Honduras y Guatemala.
cuando Jerusalén era la capital de Israel y se le fue quitada un acuerdo de las naciones, vuelvo a decir, los gentiles tomando el dominio y el control, todos comenzaron a retirar sus embajadas. Y hablábamos que dos nada más quedaron ahí, las últimas dos que no querían salir. Hasta el 2008, que Costa Rica, una de las que habían quedado, decidió por el presidente de izquierda que entró, retirar la embajada de ahí. Recuerdo que el embajador que para ese tiempo comienza a dar un discurso cuando todos comenzaron a retirarse, decíamos de Pepe Figueres, y comienza a decir, toda nación tiene derecho de elegir su propia capital, y elegir entre todos cuál es la capital, tiene todo el derecho, y nadie le puede quitar ese derecho. Si Israel decide que Jerusalén es su capital, nadie tiene que contradecir esto, es el derecho de ellos. Pero no quisieron. Cuando entra el presidente de izquierda en Costa Rica, retiran la embajada. En el 2009 le sigue El Salvador. Cuando entró el presidente de origen palestino, iraní, Tony Saca, y decide retirar la embajada de El Salvador de Jerusalén. La última que había quedado, decidió retirarla. Amén, hermano. Y esto es bastante curioso porque el Génesis habla de lo que ahorita está pasando con esta gente. Génesis capítulo 12, si usted va conmigo, por favor. Gloria al Señor. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una. La promesa de hacerlo era de hacerlo nación. Y es por eso que Isaías en el capítulo 11 dice, hermanos, que Dios levantaría pendón o levantaría bandera. Amén, hermanos, que Israel sería una nación. ¿Por qué? La promesa se la dio a Abraham miles de años antes. ¿Qué dice acá? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así dice, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijere y a los que te maldijere maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando el presidente de nuestro país decide retirar la embajada porque no reconoce ni siquiera a Israel como una nación, mucho menos Jerusalén como capital de esa nación, decide retirarla y al parecer como que a Dios se le olvidó lo que había dicho. Amén, hermanos. Pero a Dios no se le olvida. Aleluya. Dios siempre es un Dios de misericordia. Y está ese periodo de tiempo para que la gente se vuelva. Pero cuando Dios ve que la gente no quiere volverse, entonces usa el leño. Dijéramos algún salvadoreño, el garrote, el pedazo de madera, y lo deja caer. Amén, hermanos. Lo deja caer. Y esto, si usted me pregunta, como dije ayer, ¿dónde está ese presidente? Yo le digo, está preso. Está preso. Su dinero no le ayudó. Todo lo que tenía se lo han quitado. Porque de Dios nadie se burla. Ni de su pueblo nadie se burla. Por eso es que la palabra a nosotros nos enseña de orar por ellos. Oremos por la paz de Jerusalén. La Biblia nos enseña esto. Porque si nosotros amamos a Israel, el pueblo escogido de Dios, Dios nos bendecirá. Porque hay una promesa y Dios no se olvida de su promesa. Amén, hermanos. Adoramos a ese Dios poderoso. Bendecimos a ese Dios poderoso. 20.000 kilómetros cuadrados es lo que mide Israel. Pero todas las naciones quieren ese terreno. Todos quieren esa tierra. Todos quieren geográficamente tener control, dominio de eso. Amén, hermanos. Saben que hay una relación desde ahí hacia arriba. Amén. El Vaticano ha luchado por mover su sede a Jerusalén. Amén. Y también ha impedido que las demás naciones reconozcan a Israel como una nación y Jerusalén como la capital de esa nación. Y es por eso que los presidentes de esta nación jamás han querido reconocer Jerusalén como la capital de Israel, aunque en sus
preelecciones o cuando estaban en sus elecciones, hermanos, a la presidencia, ellos prometían: vamos a reconocer Jerusalén como la capital de Israel, pero llegando al poder no podían. Una, porque tenían miedo al Vaticano, y otra, las demás naciones. Era un peligro para ellos. Este hombre, que tiene sus partes malas, pero ha tomado decisiones, hermanos, que aplaudir. Y uno de ellos es esto va a llevar a un cumplimiento, o por lo menos nos estamos acercando a ello. Amén, hermanos. Nos estamos acercando a ese tiempo. ¿Lo cree usted? Lo enseña la palabra. Hemos estudiado Zacarías capítulo 12, dice acerca de esto: todas las naciones que se reúnan en contra de Israel, yo comenzaré a tratar con ellos. Eso dice la Biblia. Amén, hermano. Ahora la pregunta sería: ¿qué es lo que espera Israel entonces? Si cuando el Mesías llegó no lo recibieron, ellos añoran, los rabinos, cuando hablan acerca de construir el templo, ellos dicen: debe de construirse, porque hay una promesa de Dios en su palabra de que habrá un templo, una casa de oración, que será casa de oración para todas las naciones. Pero ellos no han entendido, porque claramente la palabra de Dios dice que ellos tienen un velo todavía que no se les ha sido quitado. Lo tienen todavía y no se les ha sido quitado. Por eso no entienden las escrituras. Amén, hermanos. Isaías 56, versículo 7. Gloria a Jesús. Adoramos al Señor. Ellos se aferran de esta promesa y dicen: tiene que cumplirse en estos días. Dios nos permitirá construir un tercer templo. Y sí van a construir un tercer templo. Pero esto que dice acá, falta más. Porque tienen que pasar 7 años de gran tribulación para que llegue el reino milenial de Cristo y toda esta palabra comience a cumplirse con el pueblo judío. Porque el tiempo de la gran tribulación, Israel no será reconocido como casa de oración para que las naciones lleguen a orar. Lo querrán destruir y borrar del mapa. Será invadido, perseguido. Por eso es que la Biblia le llama la angustia de Jacob. La gran tribulación, dice la palabra. ¿Lo tiene, hermano? Verso 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Ha sido Israel casa de oración para todos los pueblos? No completamente. Si bien es cierto, en sus fiestas que celebraban, miles de personas de todas partes del mundo llegaban. El hecho de aquel momento cuando el Espíritu Santo llega sobre la iglesia en el aposento alto nos enseñan que habían de todas partes del mundo ahí reunidos. ¿Sí me explico? Pero llegará un momento que la Biblia dice que cuando nosotros vengamos con Cristo, el monte de los olivos se parta y la nueva Jerusalén se establezca y los pies de Cristo toquen tierra nuevamente, todas las naciones estarán obligadas a ir a adorar al gran rey. Y el que no lo haga, dice Isaías, será castigado en el tiempo del milenio. Y dice que las campanillas de los caballos dirán: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. La gente viajará hasta esa tierra para poder adorar al gran rey que estará en persona. Aleluya. Amén, hermanos. Será maravilloso para el tiempo del milenio para esas personas. Nosotros, la iglesia, ya estaremos redimidos y estaremos con el Señor. Somos la nueva Jerusalén y estará su pueblo que Él ha escogido, que es el pueblo de Israel, a su lado. Amén, hermano. Amén, aleluya. Decíamos, ¿qué es lo que espera entonces Israel? Que se cumpla esto. Ellos esperan, porque como no creen que Cristo vino, ni tampoco en la promesa que regresaría por la iglesia, ellos no creen en eso. Ellos están esperando al Mesías que venga y tome el dominio completo sobre las naciones. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que se les dará? ¿O quién vendrá en lugar del Mesías verdadero? El anticristo. Amén. Y es por eso que Daniel, vuelvo a decir, que leen pero no lo entienden, porque todavía tienen una venda en ellos. Amén. Capítulo 9, verso 27. Gloria al Señor. Daniel
9:27. Lo tenemos, hermano. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Para que este personaje aparezca, antes tiene que venir alguien que se congracie con el pueblo judío, que haga las paces y que el pueblo judío lo acepte. Porque así como el profeta o Juan el Bautista, como la Biblia le llama, vino a preparar el camino del verdadero Mesías, también vendrá el falso profeta a preparar el camino del anticristo. Tendrá que haber un personaje antes de que éste aparezca que arregle todas las cosas. Y si esta situación de lo que se está viendo en las naciones va a llevar a un punto de guerra, según lo que habla Zacarías capítulo 12, va a haber o tiene que haber un conflicto de acuerdo a la Biblia, en el cual en ese tiempo aparezca este personaje y traiga la paz que necesita y arregle completamente esa situación árabes palestinos con israelíes y les haga firmar un acuerdo de paz. Es lo que dice acá. Lo leemos, hermano. Verso 27. Y por otra semana, está hablando de 7 días, ¿verdad? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, está hablando de, si lo viéramos de esta manera, de 3 días y medio, que equivalen a 3 años y medio, dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador. Entonces el templo se va a reconstruir. Algo va a tener que pasar. Un acuerdo tiene que haber. Amén, hermano. Un acuerdo tiene que haber. Y el templo se va a construir y los sacrificios van a volver. Ellos ya tienen todo listo, las vestiduras sacerdotales. Hay un grupo de jóvenes que decidieron quedarse vírgenes para poder trabajar en el servicio del templo. Están listos. Todos los utensilios están listos. Están enseñando a sus hijos cómo ofrecer los sacrificios, porque ellos están esperando ya. Ellos dicen: hay algo, un acontecimiento que pronto va a estremecer toda la tierra. El Mesías o nuestro Mesías vendrá. Dios librará a su pueblo de las manos de los enemigos. Eso es lo que cantan ellos, eso es lo que dicen ellos. Pero aparecerá alguien que ellos no se imaginarán quién es, y los va a engañar y hará firmar un pacto. Pero a la mitad de ese tiempo que se estableció, romperá el pacto y les dirá que los sacrificios se acabaron. Entrará al templo, según lo que leímos en 2 de Tesalonicenses, haciéndose pasar por Dios. Se sentará en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén, hermanos. Vamos a regresar, por favor, a 2 de Tesalonicenses, y aquí terminamos, porque vamos a continuar esto para hablar acerca del anticristo y de lo que pasará en el tiempo que el templo esté construido. Gloria al Señor. Dijimos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Dice el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué dice más? Nuestra reunión con Él, ¿a dónde? ¿A dónde? Y nuestra reunión con Él en el cielo va a ser. Amén. Ahí será nuestra reunión. Dice: y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, escribe Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Creemos que Cristo viene, que nadie lo mueva eso. Sí, amén. Hay personas que han perdido la esperanza de que Cristo va a regresar y se conformaron y viven una vida conformada. Sí, amén. ¿Verdad? Se han tranquilizado como que si faltará muchos años todavía. No lo sabemos. Puede faltar muchos años a lo mejor, o puede ser ya el asunto aquí es de estar listo. Es de estar preparados. Ya sea que Él venga o la muerte nos sorprenda, nos veamos con Él inmediatamente. Amén. Amén, hermanos. Poder estar listos. Y dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. No se confundan. No se sientan confundidos. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Ni por espíritu, porque el diablo va a tratar de confundir a la iglesia.
De tal manera que usted puede escuchar hoy en día muchos predicadores que antes los reconocimos como buenos, diciendo hoy que eso del rapto no era verdad. Y burlándose de los que predican acerca del rapto de la iglesia. Y lo que están esperando ya nada más es el tiempo de que Cristo venga a reinar ya en la tierra. Por eso es que ahorita están estableciendo el reino de Dios ya, aquí y ahora. Entonces el rapto para ellos no existe. Porque ellos le están preparando las naciones al Señor para que Él venga a reinar. ¿Quién ha dicho eso? Aleluya. Hermanos, ¿quién ha dicho eso? Si la Biblia habla de un rapto, seremos arrebatados. Pablo lo enseña. Él, ¿por qué enseña Pablo más que todos los demás escritores acerca de esto? Porque el misterio se le fue revelado a él. Y aquí os digo un misterio, dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible de incorrupción, y seremos arrebatados. Claro, los muertos se levantan primero, pero luego le seguimos nosotros los que estamos vivos, dice él. Gloria al Señor, aleluya. Esperamos su venida, su regreso por nosotros. Lo esperamos, hermano. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El siguiente versículo dice: nadie os engañe. Advierte, en estos versículos que estamos leyendo, estamos viendo a un hombre, hermanos, tratando de advertir a un pueblo y advertirle al pueblo. Dice la Biblia: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga lo que ya estamos viviendo. Amén, amén. La apostasía. Y si no vendrá sin que antes venga la apostasía, y si la apostasía ya llegó, ya vino, entonces Él está pronto también. Aleluya. Y amén. A venir por nosotros. Y amén. Seremos arrebatados. Amén. La iglesia está sufriendo fuerte acá. Y amén. No solamente de afuera, sino de adentro también. Aleluya. Personas que han sido engañadas por espíritus de demonios. Amén. Porque la palabra de Dios dice que escucharán doctrina, y esto es enseñanza. Sí, amén. Pero la doctrina, la enseñanza no vendrá de Dios ni del Espíritu Santo. No vendrá del Espíritu Santo, vendrá de demonios que se encargarán de doctrinar o adoctrinar personas para que comiencen a hablar verdades revueltas con lo mismo de la serpiente en el huerto. Sí, amén. Verdades revueltas con mentiras. Para que el pueblo crea y piensa que es la verdad de Dios Aleluya. y no descubran el engaño que hay detrás de sus palabras. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quedamos hasta acá. Amén. Le invito a ponerse sobre sus pies.